Génesis 39, verso 2. Dios estaba con José. ¿Cómo puedo entender eso? Dios estaba con José. ¿Cómo? ¿Que no estaban tramando matarlo? ¿Que no lo aventaron en un pozo? ¿Que no lo vendieron ahorita y ahora está como esclavo en una tierra lejos de su casa, de su mamá, de su familia, de las bendiciones que tenía con su papá? ¿Y cómo puedo entender Dios estaba con José? Dios estaba con José. Esto es simple y sencillamente que luego nosotros, esto lo tengo que aplicar a mi vida. Estamos pasando por el agua, por momentos difíciles y se nos hace, Dios ya se me fue. ¿Acaso Dios no sabía desde el momento que José obedece a su papá, cuando el papá le dice, ve y checa a tus hermanos, ve y checa cómo están las ovejas? ¿Acaso Dios desde ese momento y desde antes en la eternidad no sabía lo que iba a pasar? Claro que Dios lo sabía. Y nosotros llegamos a esos momentos difíciles. ¡Ay, Dios mío! ¿A dónde te fuiste? Me dejaste solo. Cristo está en tu corazón. Cristo no se va, ahí está. Y Él sabe y Él tiene un propósito en lo que está sucediendo. Mientras que en el caso de David la semana pasada, David empachado con la bendición, el ejército anda por allá en la guerra, y en vez de estar allá, él estaba como mago, como lo que era un rey y a sus anchas en Jerusalén. Él no estaba donde debía de estar, la guardia espiritual había bajado. Pero este muchacho, obedeciendo a su papá, fue y tramaron todo eso y termina ahorita en Egipto. Dios estaba con José. Y con respecto al tema que hemos venido tratando, olvidando lo que queda atrás. Una pregunta. Mira, piensa un poquito. ¿Cómo es posible que estando ya en esa condición, como un esclavo y lejos de su familia y de su casa y de todas las bendiciones que tenía allá con su padre, dice que fue varón próspero? ¿Sabes por qué fue un varón próspero? Número 1, el Señor estaba con él. Pero número 2, porque no se quedó metido en la tristeza, no quedó sumido en la depresión, dejando a un lado el llanto, el lloriqueo, el pobrecito de mí, Dios mío, me has abandonado, etcétera. Él olvida lo que queda atrás y se extiende hacia adelante, porque esos problemas y esas dificultades no van a faltar en la vida. Y cuando vienen esos problemas y dificultades, el Señor está con nosotros para sacarnos adelante, no para hundirnos en la tristeza, en el dolor, en el llanto. Las cosas duelen, sí duelen. Pero yo mismo tengo que hacer lo necesario para salir del hoyo espiritual. Dios estaba con José y él fue un varón próspero. ¿Qué va a hacer Dios contigo cuando caigas en ese hoyo? Tú también vas a ser próspero, próspera, porque para eso está el Señor con nosotros. El Señor, ¿está Cristo en tu corazón? Él no te va a dejar. Simple y sencillamente en la condición en la que de repente lleguemos a estar, Él no nos va a dejar. No te dejaré, no te desampararé. Muy bien, seguimos adelante. Verso número 3. Y vio su amo que Dios estaba con José. ¿Cómo fue que vio que Dios estaba con José? Porque estaba llore y llore, porque estaba deprimido, porque estaba todo el día, se oían sus gritos por toda la casa de su amo el egipcio. Simple y sencillamente, olvidando lo que queda atrás
y me extiendo hacia adelante. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Él nos lleva siempre de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y antes, en todas estas adversidades, somos más que vencedores. El egipcio, se dio cuenta, Dios está con este muchacho. ¿Y por qué? Porque todo lo que José hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Todo lo que José hacía, lo hacía bien, resultaba bien. Las decisiones que tomaba José, que todo no era para bendición de José, que José como esclavo, todo lo que hacía era en beneficio del egipcio, pues el egipcio salía bendecido con lo que José hacía, y porque Dios hacía prosperar lo que hacía José. Igual tú, donde quiera que llegues, la presencia de Dios va a estar contigo, y la presencia de Dios, aun y cuando tú no seas en un momento determinado el que recibe la bendición última, en ese preciso momento, la bendición está chorreando. Y el egipcio se dio cuenta. Versículo número 4. De esa manera como el egipcio se dio cuenta de que la bendición de Dios estaba con José, así halló José gracia en los ojos del egipcio. Y aquí marca la palabra que viene. Halló José gracia en sus ojos, en los ojos del egipcio, y José le servía. José le servía. En palabras del Señor Jesús, el Señor Jesús, hablando con sus discípulos, se presenta en un momento con ellos y les dice: yo estoy aquí entre ustedes como el que les sirve. Yo estoy para servirles, no para que me sirvan. Y normalmente lo que hay en nuestros corazones es servirme. A donde quiera que llego, pues trato de sacar ventaja aquí, ventaja acá, ventaja allá, y siempre muy, pues a la nuestra, ¿verdad? A tratar de servirnos con la cuchara más grande que encontremos. José le servía. En donde quiera que llegue como cristiano, mi carácter tiene que ser de servicio. Si estoy trabajando, no importa. Tú no sabes cómo era el egipcio. Tú no sabes cuál era el carácter. No, es que mi patrón es así, mi patrona es así, guasá, guasá. Yo estoy para servirle. La Biblia me dice, me manda, me enseña que todo lo que yo haga, lo haga de corazón como para el Señor. Siempre sirviendo, atendiendo a un cliente, haciendo mi trabajo de escritorio. Siempre el servicio, siempre servir a los demás, ser de utilidad. No estar tratando de servirme con la cuchara grande. Dios se va a encargar de mí. Así halló José gracia en los ojos del egipcio, y José era un siervo, servía, estaba para servir en la casa del egipcio, y el egipcio le hizo mayordomo de su casa, lo puso y lo encargó de toda su casa, y entregó en su poder todo lo que él tenía, es decir, pusieron a José como el encargado de toda la casa de Potifar el egipcio. Él era ahora el encargado, un jovencito que llega ahí a los 17 años. Versículo número 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Dios bendijo la casa del egipcio a causa de José. Dios bendijo la casa del egipcio a causa de José. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues es que Dios está bendiciendo todo lo que José hace, pero la verdad es que todo lo que José hace lo está haciendo
Pues para el dueño de la casa, él es un esclavo, él es peor que un sirviente en la casa de Potifar el egipcio. El encargo era de toda la casa, de todo lo que tenía, y Dios bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía Potifar el egipcio, ya fuera en la casa o en el campo. ¡Wow! Imagínate nada más. Y cualquiera luego nosotros, ay Señor, pues mira cómo estás bendiciendo a este, y a mí, ¿cuándo? ¿Y a mí, cuándo? El Señor Jesús lava los pies de los discípulos y al final les dice, si esto hice yo, el maestro, hice esto, pues yo hice esto como ejemplo para que ustedes lo hicieran unos a otros. Servir en donde llego, en donde me presento, servir, atender, estar listo para hacer lo que se necesite. El éxito en la vida se logra no por mucho conocimiento que tengas, que no decimos que que lo deseches, no, hay que tenerlo, pero el éxito se define por el carácter de la persona. Y eso es lo que estamos aprendiendo, carácter. Número 1, obediencia. Número 2, el servicio. Está sirviendo, estando en la peor de las condiciones, sabiendo de dónde venía, pues imagínate, ahora está como un esclavo sirviendo, y el que termina con la bendición no es él, el que se está empachando es Potifar el egipcio, el capitán de la guardia de Faraón. Así que Potifar, el egipcio, dejó todo lo que tenía en mano de José, dando a entender que José era el que manejaba, el que administraba. Un joven de 17, 18 años, no nos dice la Biblia cuánto tiempo llevaba ya ahí en la esclavitud, en la casa de Potifar. Y dice, dejó todo el egipcio, Potifar, lo que tenía en mano de José. Y con José no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. ¡Qué manera de la Biblia! ¡Qué manera de la palabra de Dios de decirnos qué persona como administrador era José! Aún siendo un joven, un jovencito, cómo manejaba las cosas que Potifar. Lo único que tenía que hacer es, ¿qué hicieron de comer? Y de eso era lo único en lo que él tenía que estar al pendiente. ¿Qué hicieron? Ah, no, pues es que hoy nada más hubo tal cosa. Hoy hicimos esto, hoy hicimos lo otro. Porque José se encargaba absolutamente de todo. Y alguien, por favor, que me ayude y que termine el verso 6 al final, donde dice, cosa alguna de eso no se preocupaba, sino del pan que comía. Alguien que me lea lo que falta ahí en el verso 6. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Bueno, la Biblia dice lo mismo de David, que David era rubio y de hermoso parecer. ¡Wow! Así los hace el Señor, y también José de hermoso semblante y bella presencia. Con esto que acabamos de leer, pues podemos entender lo que viene enseguida. Verso 7. Aconteció después de esto que la mujer de Potifar le echó el ojo a José y le dijo, duerme conmigo. Y José dijo, no. David, ¿qué fue lo que hizo? Vio a la mujer aquella que se estaba bañando y preguntó, oye, ¿quién es? A ver, mándenla a traer. Y le están diciendo, a ver, ya, duerme conmigo. Y él no quiso. Él no quiso. Si hubiera llegado ahí con los amigos, a lo mejor le dijeron, ¿qué tienes? ¿Cómo se te ocurre? Pero él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa,
Potifar no se preocupa de nada y ha puesto en mi mano para que yo maneje, administre, cuide todo lo que él tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. No hay otro. Yo soy el que me encargo. Soy el de amero arriba. Y ninguna cosa me ha reservado, obviamente, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer, tú eres su esposa. O sea, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Obedeciendo al papá, ¡pum! Y va y termina en un pozo, y del pozo lo venden para que termine como esclavo en Egipto. Y ahora, pues en lo que está como esclavo, era el encargado de todo, y ahora la mujer de Potifar quiere estar con él íntimamente, y él no se niega. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ella insistiendo, verso 10, hablando ella a José cada día, y José no escuchándola para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció, o sea, la mujer le insistía, duerme conmigo, ven, acuéstate, duerme conmigo. Versículo número 11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su trabajo, su oficio, y resulta que ese día no había nadie de los de la casa ahí. Y ella lo que hizo fue, lo tomó por su ropa, lo tomó de su túnica, del baturrón que trae encima, lo tomó por su ropa y le dijo, duerme conmigo. Entonces lo que José hizo, hizo lo que pudo, se zafó de la ropa y quedó su túnica en las manos de ella, y José salió huyendo de la casa de Potifar y dejando atrás a la mujer. ¿Cómo podría yo hacerle eso a mi amo? ¿Cómo podría yo pecar de esa manera contra Dios? Cuando ella vio que le había dejado su túnica, su ropa en sus manos y había salido huyendo, llamó a los de casa y les habló diciendo, miren, nos ha traído, refiriéndose a Potifar, miren, nos ha traído un hebreo para que viniese a burlarse de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y cuando él me tomaba o quiso tomarme, yo empecé a gritar. Ah, caray, empezó a hacer un teatro, un circo chino. Vino para dormir conmigo y cuando me quiso hacer algo, pues yo empecé a gritar. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó, salió corriendo. Y ella, muy modosita, puso ahí junto a ella, puso la ropa de José y no se movió. Ahí se quedó ella y la ropa de José en un lado hasta que vino Potifar, hasta que vino su señor a su casa. Entonces ella le dio las mismas palabras a su esposo y le dijo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. ¡Wow! La esposa despechada le está haciendo todo este cuento al esposo. El esposo está oyendo lo que está diciendo y dice, y cuando yo grité, alcé mi voz y grité, él, mira, aquí está su ropa, mira, aquí está, y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó
el amo de José, Potifar el egipcio, oyó el capitán de la guardia de Faraón, oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo. ¿Qué crees que pasó con Potifar? Se encendió en su furor. Y una de las cosas que se vienen a la mente, porque no robarás, no vas a dar falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y todas esas cosas y muchas cosas más que la misma Biblia nos dice, pero luego, cuando las hacemos y por hacer la voluntad de Dios, no le cae bien a la demás gente, no le cae bien. No, hombre, este es de esos cristianitos, es muy mocho, así mejor déjalo, ni le hablen, ni esto, mejor córrelo, échalo fuera, etc. Y esas cosas, por hacer lo bueno y por obedecer, ahora el furor de Potifar se encendió. Y vamos al versículo 20. Entonces, verso 20, tomó su amo a José, y de mal en peor, y todo por hacer lo correcto. Obedeciendo a su papá, termina en un pozo, lo querían matar, termina como esclavo, y ahora, haciendo lo bueno, respetando a su patrón que no está ahí. Y alguien utilizó la palabra no aprovechó, no se aprovechó. Sí, correcto. Y sin aprovecharse de la situación en la que lo estaba poniendo la esposa de Potifar, él lo puso su amo en la cárcel. O sea, ¿de dónde viene? ¿De dónde está cayendo? De mal en peor. Y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Versículo número 21. Alguien que lo lea, por favor. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Pero Dios estaba con José. Ay, Señor, ¿cómo puedo entender? Vengo de mal en peor, y todo por estarte obedeciendo. Y ahora, ¿cómo he servido con fidelidad a este hombre? Le he servido, le cuido, le guardo, le protejo, y por cuidarle, guardarle y protegerlo, mira dónde vengo a terminar. No puede ser posible, Señor. Y Dios le dio gracia ahora en la cárcel ante el jefe de la cárcel. Y escuchen, y olvidando ciertamente lo que queda atrás. Si antes no se deprimió, yo creo que este ya era el momento para soltar el grito y ya me quiero morir. El jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía en la prisión, José lo hacía, olvidando ciertamente lo que queda atrás, levantándose, como dice el Salmo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Dios está con nosotros, y no importa aunque veas que los montes se trasladan al corazón del mar. No importa. Dios está contigo, y en cualquier situación en la que estés, el Señor va a llegar el momento, su momento, porque todo evento en este mundo, en este tiempo, tiene su hora. El tiempo de José está pendiente todavía. Todo lo que se hacía en la cárcel, José lo hacía. José se encargaba. Y al igual que Potifar lo único que hacía era estar al pendiente de lo que tenía que comer. Pues hombre, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Dios estaba con José, y lo que él hacía, lo que José hacía, aún ahora en la cárcel, el Señor lo prosperaba.
El Señor le daba la victoria. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesús. Es difícil poder entender al momento en donde vamos con la historia. Es difícil poder entender, pero nos quedan 2 exposiciones más para ver la gloria de Dios brillando en toda su fuerza.